Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 29, día 1, y hoy vamos a platicar de Job del 1 al 5. Bueno, pues Espíritu Santo, bienvenido. Mi amado Jesús, queremos pedirte que nos reveles esta palabra, Señor. Que hables a nuestro corazón, que toque nuestro corazón, que transforme no solo nuestro corazón, sino nuestra vida completa. Háblanos, papito, y que hagas que esta palabra llegue a aquellas personas que necesitan escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Pues bienvenidos, bienvenida Rita. Bueno, estamos en Job, semana 29, día 1, y hoy vamos a platicar Job del 1 al 5. Es una palabra, la verdad, muy hermosa, con sinceridad. Mientras la leía lloré mucho, pero bueno, ahí va. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre que dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, yo decía, ¿quién de nosotros podría decir, o que Dios dijera de nosotros, verdad? Él es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son muchas cualidades, ¿verdad? Y podemos ver que era un hombre muy, muy próspero. Y que tenía 7 hijos, 3 hijas, pero dice aquí, ¿verdad?, que sus hijos hacían fiesta cada uno en su día. Y si tenía 7 hijos y la semana tiene 7 días y llamaban a sus 3 hermanas, quiere decir que de lunes a domingo había fiesta. Porque también dice que él todos los días hacía una ofrenda y ofreció holocaustos. Todos los días, pensando, ¿verdad?, si sus hijos habrían pecado. Y nosotros, los que tenemos hijos, sabemos lo que es esto. Tal vez los que tienen hijos mayores pues lo sepan un poco más cercano, ¿verdad? El estar preocupado por si tu hijo o tu hija hace algo incorrecto y estar intercediendo, ¿verdad? Todos los días: ay, Señor, te encargo a mi hijo, Señor, te encargo a mi hija. Señor, líbralo de las tentaciones, Señor, guárdalo de las malas amistades, Señor, protege. ¿Por qué? Porque humanamente, pues qué bendición poder ser tan bendecido en la parte económica, que tengas bienes, que tengas empleados, que tengas empresas, que estés bendecido. Pero aquellos que tenemos hijos sabemos que no hay mayor bendición que los hijos. Que sí, es bonito la economía, pero tus hijos, ¿verdad? Entonces aquí él muestra esa devoción, ese amor profundo que él sentía por sus hijos. Y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Voy a hacer una pausa aquí. Dice aquí 2 cosas: que Satanás rodea la tierra. Él anda viendo, a ver,
¿a quién le puede hacer daño? Satanás solo vino a robar, a matar y a destruir. Y va a intentar robarte, va a intentar destruirte y va a intentar matarte. Pero también dice aquí que tiene que darle cuentas a Dios. Entonces, yo quiero explicarte esto. La vida en esta tierra, el que tengamos un poder de justicia, el que haya jueces, el que haya un gobierno, pues es como de alguna forma, alguna imitación de lo que existe en el reino de los cielos. Allá también hay una corte celestial. Y en esa corte, incluso el enemigo tiene que venir a darle cuentas a Dios. Hay una parte, creo, en el Nuevo Testamento, me la voy a buscar rápido, que dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que te acuse con el juez. Se las voy a dar de una vez, que no la había pensado dar. Ahorita se las digo. Esto está en Mateo 5:25. Y dice así, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, ¿quién es el adversario? El adversario es el diablo. Entonces dice aquí, a ti y a mí, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Y quién es el juez? Dios. Y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Bueno, esto es por lo siguiente, porque también hay un poder, como digamos ese poder judicial. Hay leyes, ¿verdad? Todo lo que es la Biblia, la palabra, de hecho, se menciona como la ley. Esta ley, ¿verdad? Esta ley tiene valor, esta ley la podemos usar, se puede usar a favor o en contra. Entonces dice, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, Dios le está pidiendo cuentas a Satanás. Y Satanás le está diciendo, vengo de rodear la tierra. Y ahorita te voy a seguir explicando este versículo. Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y aquí voy a hacer la pausa para explicarte bien el versículo. Dice aquí que habla de Job y dice que Job es recto y es temeroso de Dios y es apartado del mal. Pero también dice que Dios le ha puesto un cercado alrededor de él. Y ese cercado lo incluye a él, incluye su casa, obviamente su familia y todo lo que él tiene. Incluso incluye su trabajo y su bendición. Entonces el enemigo rodea la tierra. Dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quiénes crees que puede tener más en la mira? A los hijos de Dios. Muchas veces les tiene muchas ganas de hacer daño, de matar, de acabar con ellos, pero dice aquí que hay un cerco alrededor nuestro. Es por eso que muchas veces tú podrías preguntarte, oye, pero ¿cómo nosotros podemos hacer oraciones tan fuertes y que no te da miedo? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si tú entiendes que Él ha puesto un vallado alrededor tuyo que te protege. Ahora, ¿de qué me tengo que ocupar? De que ese vallado no se abra. ¿Cómo se puede abrir ese vallado? Bueno, una vez el Espíritu Santo me lo explicaba de esta forma. Estaba yo
en un parque grande que en medio tenía como una cancha y esa cancha estaba cercada y yo quería entrar con mi hijito y tenía candados, pero tenía varias puertas. Entonces yo rodeé todo el lugar para ver si había alguna puerta abierta. Como todas tenían candado, no hubo forma de que yo pudiera entrar. Y el Espíritu Santo me dijo, exactamente así, Jessy, hace Satanás, te rodea todo lo tuyo, viendo a ver si hay una abertura, viendo a ver si hay algo por donde pueda entrar. Cuando nosotros estamos constantemente en oración, en intimidad con el Señor, no significa que no pecamos, pues no somos perfectos. En algún momento nos equivocamos. La diferencia es que venimos al arrepentimiento y pedimos perdón y eso cierra la puerta al enemigo. Entonces ese vallado se mantiene sin ninguna abertura. Aunque él quiera, por eso en Job es importante que él dice, este hombre era perfecto, era recto. Y a lo mejor decimos nosotros, ay, perfecto, pues no creo, pero dice que era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Entonces era un hijo de Dios que tenía ese cerco. Incluso yo he llegado a ver algunos videos donde habla que gente satánica que quiere hacerle mal a los cristianos. O sea, muchos de ellos se dedican a hacerle maldad en general a las personas, pero que cuando a veces tratan de hacerle daño a algún cristiano real, o sea, no solo un religioso, sino un cristiano que tiene una intimidad con Dios, tanto él como su familia, sus cosas, dicen que tiene como si fuera un círculo, como si fuera algo que los protege y no deja traspasar ese mal. Exactamente es esto, ¿verdad? Y se le ha acercado alrededor de él, de su casa y a todo lo que tiene. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, sus hijos. Poner un vallado alrededor de nosotros para que nada nos acontezca. Pero eso no quiere decir que jamás podría pasarnos algo. Dice su palabra que Él muchas veces prueba nuestros corazones. Entonces aquí dice, ¿verdad? Aún al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Recordemos que es Dios quien nos da la bendición de hacer las riquezas. Él es quien dice, ¿sabes qué? Voy a enriquecerte. También Él es quien bendice el fruto de nuestro trabajo para que nosotros podamos disfrutar. Porque muchas veces podrías estar económicamente haciendo mucho, pero todo se te va como si fuera una gotera, ¿verdad? Supongamos que tienes un tinaco de agua, llenísimo. Pues sí, pero si tiene una gotera, se va hasta que se acaba. Entonces muchas veces la gente tiene grandes sueldos, pero todo se le va en medicinas, a veces en mala administración, a veces en cosas que no son buenas y queda sin dinero. Pero cuando tú tienes la bendición de Dios, aunque no sea una cantidad grandísima la que tú generas, está bendecida y sirve incluso para bendecir a otros, sirve para que se aumenten tus bienes. Y le dice a Satanás lo siguiente, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Estamos en Job 1. Bueno, nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que si Él ha puesto ese vallado en nosotros y de pronto viniera esto, ¿verdad? El Señor dijera, no te lo permito. Pero a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Es como aquellos que le preguntaban a Jesús, ¿verdad? Aquel hombre que estaba enfermo, creo yo que era ciego, y le dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y él dice, ninguno de los dos, sino que para glorificarme, para que se vea la gloria de Dios. Bueno, entonces no todas las enfermedades, y no todos los problemas, y no todas las cosas que pasan, es porque estabas en pecado. Porque muchas veces tendemos ese mal, ¿verdad? Pensar mal. Oye, incluso, ¿verdad? A veces cuando la economía se ve mal, cuando, oye, te pasa una cosa y te pasa otra y te pasa otra y te pasa otra y te pasa otra y uno dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Te estaré fallando en algo? ¿Estoy pecando en algo? Padre, escudriña mi corazón, revélame qué es lo que está pasando. Y a veces Dios solo quiere glorificarse.
Y entonces quisiéramos que Él dijera, no te lo permito, pero a veces lo permite. Entonces, últimamente he pensado, ¿verdad? Todo lo que Dios permite en mi vida, pues está bien. Si Él lo está permitiendo, Él sabe el por qué. Podemos recordar también a Pedro cuando Jesús le dijo, Pedro, me ha sido pedido para ser zarandeado. Oro que no falle tu fe. No dice, Pedro, me ha sido pedido para ser zarandeado, pero no lo voy a permitir, no. Oro que no falle tu fe. Y cuando estés de pie, ve y levanta a tus hermanos. Ok, es que después de esa zarandeada, si tú logras mantenerte firme, entonces te fortalecerás. Entonces, todo aquello que te pasó, todo aquello que tanto te dolió, servirá para que ayudes a los demás, para que seas de bendición a los otros. Entonces dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estamos hablando que, como dijimos, Job era un hombre riquísimo. Pero cualquier persona que tiene bienes, que tiene, pues sí te puede, sí te duele. Que alguien llegue y te diga, se metieron con tus cosas y con tu gente. Pero dice por aquí, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántas veces nos sucede así, verdad? Que podemos estar nosotros y de repente se viene un problema. Y, ¡ay, qué mortificación! ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero todavía no lo resuelves cuando otro problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y todavía no lo resuelves cuando otro problema. Tal vez a veces podemos llegar a sentir que no tenemos las fuerzas. Pero yo escuchaba hace poquito un comentario que me llamó mucho la atención, que decía, las personas tenemos miles de problemas, todos. A quien tú veas, tiene problemas. De alguna forma la vida es así, siempre hay algo que resolver, siempre hay una situación. Pueden ser cosas desde muy pequeñas que tú llames problema y que para otros digan, eso no es problema. Pero para nosotros es. Se te quemó el arroz, qué problema. Pero al otro perdió 10 millones, qué problema. Y decía por ahí, ¿verdad? Todos tenemos muchos problemas. Hasta que te enfermas. Cuando tú te enfermas, por ejemplo, de algo grave, entonces ya no tienes muchos problemas, tienes un problema, tu salud. Porque tal vez todo lo demás se puede resolver, pero ahí es donde entiendes que ya no te importa tanto la silueta, que si estabas gordita, flaquita, sí, pero no, lo que me importa es que no me duele el cuerpo. Lo que me importa es hasta cosas tan sencillas que nosotros vemos sencillas, pero que realmente son importantes, como el hecho de que puedas ir al baño. Pero todos vamos, sí, pero cuando no puedes ir. O si vas de más, no, pues sí está bien, pero te sientes sin fuerzas. El poder respirar, todos respiramos, pero si un día no puedes respirar, te mueres. Todo lo que nosotros damos por hecho, el día que no lo puedes hacer, entonces ahí salen sin importar tanto el que dirá la gente, el cómo te ven, el si la casa está sucia o limpia con sinceridad, si está arregladita, si la ropa, todo pasa a segundo plano. Que si el trabajo, que tengas las fuerzas para hacerlo. Entonces dice aquí, ¿verdad?
solamente escapé yo para darte la noticia. Noticia. Amén. Y dice por aquí, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ok, en el principio mientras leíamos decía que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, que ellos hacían fiesta todos los días, pero que todos los días él iba y ofrecía holocausto. Y decía, Señor, por si han pecado, por si blasfemaron en contra de ti, no, yo aquí está para que mis hijos sean perdonados. Entonces quiere decir que era un padre que amaba profundamente a sus hijos, no era como indiferente a ellos, todos los días estaba pensando en ellos. Y mientras le estuvieron dando las malas noticias, pues yo podría decir estaba de pie tal vez, pensando cómo resolver, pensando el mal que le había venido, que seguramente no le pasaban muchos males muy seguido, porque dice que él tenía un cerco alrededor de todo lo que amaba. Pero dice aquí, dice que cuando le vinieron a dar la noticia sobre sus hijos, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y Dios tocó tanto mi corazón con esta palabra, porque yo decía, es imposible, Señor. Ok, perdiste esto, perdiste tus bienes, perdiste tus animales, perdiste la gente que trabajaba para ti, perdiste todo económicamente. Pero perder a tus hijos, a todos, el mismo día, esos hijos por los que tanto clamaste, esos hijos por los que tanto le pediste a Dios, tus hijos, tu mayor riqueza, tu mayor bendición, perder a tus hijos. Y postrarte a adorar, porque no dice se puso a orar y a clamar, se puso a reclamarle a Dios o se enojó con Dios, no. Dice que se puso a adorar, y tú sabes qué es adorar. Adorar sería tal vez cantarle a Dios o decirle, santo, 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 tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Y en cualquier momento nosotros podemos abrir nuestros labios y decirle, te amamos, Señor, eres bueno, tu misericordia es para siempre. Pero después de perderlo todo, incluso tus 10 hijos, postrarte a adorarlo. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Poder decir estas palabras. Si a veces nosotros con un dolor, con algo, por más pequeñito que pueda ser, ya nos dolió, y hay veces, yo incluida, ¿verdad? Ya te enojaste con Dios, ya te ofendiste porque Él permitió que algo sucediera, porque Él permitió un robo, porque Él permitió a veces hasta un chisme, porque Él permitió una infidelidad. Y le echamos la culpa como si Él hubiera venido a hacerlo. Pero lo permitió y nos enojamos. Pero yo creo que por eso habla, ¿verdad?, de que Job era de alguna forma perfecto, porque después de perder todo vino a decir, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él
para que lo arruinara sin causa. Entonces esta ruina no era que él merecía esto, no era que él había pecado, no era que él había hecho algo malo. Simplemente es como ese papá que presume a sus hijos. Mira a mi hijo, mira a mi hija, perfecta en todo, bueno, generoso, dulce. Ay, es mi hija, es mi hijo. Y dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es como decir, claro, no, falta. Eso es porque no tocaste a él, su cuerpo, a él no le duele nada. Pero dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y cuidado, ¿verdad? Porque Satanás, que nos odia tanto, si odia a la humanidad, odia a los que prácticamente son de él y trabajan para él, imagínate a los que le reflejamos a Cristo. Imagínate a los que de alguna forma somos sus enemigos, porque lo echamos fuera, porque echamos fuera a sus demonios, porque hacemos que sus planes nos salgan bien. Simplemente reflejamos a Cristo, nos odia más. Y decir, está en tu mano. Que estemos en la mano del enemigo, Dios nos guarde. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba, perdón, me dio comezón en el hombro. Creo que solo de leerlo dice, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Tú te puedes imaginar, ¿verdad? Sí, simplemente te da comezón en algún lugar alcanzable y entra una desesperación de, ay, me pica, y estás viendo, hay zonas del cuerpo que ni siquiera nos alcanzamos, ¿verdad? Zonas tal vez de la espalda, que sea todo el cuerpo, los pies, la cabeza, todo, una picazón. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar que todo en tu cuerpo esté lleno de sarna? Que casi se te estén arrancando los pedazos de piel y no se te quite la picazón de día y de noche, aparte de haber perdido todo económicamente y de haber perdido a todos tus hijos. Dice como que tomaba un tiesto para rascarse con él y se sentaba sobre en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y es muy fácil juzgar a la esposa de Job y decir, no hombre, esta vieja, ¿cómo le dice eso a su esposo? Maldice a Dios y muérete. Si nada más que esa vieja era la madre de los 10 que se murieron también. Nada más que esa vieja también lo perdió todo. Después de haber vivido en la opulencia, bendecida, y de pronto perderlo todo. Sobre todo perder a tus hijos y ver a tu marido enfermo. Que llegues a pensar, ay no, ya mejor que muera, ¿verdad? Está sufriendo tanto. Pero parecería que el mismo Satanás hablara por la boca de esta mujer, ya, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque así él ganaría, porque así él diría, ves, te lo dije que si tocaba su cuerpo, iba a blasfemar en contra de ti.
Pero no contaba con que Job, a pesar de todo este dolor, diría, voy a recibir todo de Dios. Lo bueno y lo malo, lo voy a recibir. Dicen, todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Si tenemos amigos, ¿verdad? Podemos imaginar esa escena, que después de todo lo malo que te ha sucedido, tus amigos digan, vamos a juntarnos, vamos a ir a verle, vamos a ver cómo está, vamos a hacerle compañía. Dice, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, a cada uno, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿Cómo sería la impresión de ver a su amigo? Tal vez ya todo flaco, todo, su piel tal vez toda roja de tanto rascarse, que tal vez no te le podías ni acercar. Y dice, así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué le diríamos a un amigo que está pasando por eso? Si a veces cuando alguien fallece, híjole, nosotros cuando has vivido la muerte de un familiar cercano, ahí es donde te das cuenta que no hay palabras para ese momento. Que tal vez antes cuando no lo habías vivido podías decir, ay, lo lamento mucho, te acompaño en tu dolor. ¿Te acompaño en tu dolor cuál si no lo has conocido? Eso es verdad. Cuando tú no has vivido la muerte de alguien cercano, el ir a decirle, te acompaño en tu dolor, no puedes. Lamento mucho tu pérdida. No, porque nunca la has vivido. No tienes idea lo que se siente. Y te lo digo porque yo lo entendí cuando murió mi padre. Ahí dije, wow, todas aquellas veces que le dije a alguien, lo siento mucho, dije, miento, porque no lo sentía, no sabía el dolor tan grande que es perder a alguien que amas. Entonces, ¿qué le decían? ¿Qué le decían a su amigo? Después de haber perdido todo y después de haber perdido su familia y después de estar enfermo ahí. Pero yo me pregunto, ¿quién de nuestros amigos, o seríamos nosotros capaces como amigos, de quedarnos 7 días y 7 noches acompañando a alguien? Y tal vez en ayuno, ¿verdad? Tal vez sin comer, tal vez a medio dormir. Porque dice, se sentaron con él en tierra por 7 días. No dice que iban y venían, dice que se sentaron por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Estoy ahí, pero ¿qué te digo que te consuele? Estoy ahí, pero ¿qué te digo que te haga sentir mejor? Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concedido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afeen en lo tinieblas y sombra de muerte, reposen sobre el nublado, que lo haga horrible como día calginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses, oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas
y aquelos pechos para que mamase. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes, con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí sus ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los agotados de fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Porque se da a luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega. Y vamos a ir rapidito a Apocalipsis 9:6. Y en Apocalipsis 9:6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice, aunque la busquen más que tesoros, que se alegrarán en sobremanera y se gozarán cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Wow. Podríamos decir qué palabras tan negativas, qué palabras tan dolorosas, tan depresivas. Porque aunque pudimos ver que Job no pecó contra Dios, que Job dijo, bueno, yo recibo aún lo malo, yo lo recibo. Si es tu voluntad, yo lo recibo. Pero eso no quiere decir que no tuviera dolor, que no tuviera coraje, que no tuviera ganas de morirse, que no pensara en su mente, ¿para qué nací? ¿Para qué nací yo? ¿Para ver 10 hijos morir y ver cómo se pierde todo? Pensamientos que tal vez podrían ser inspirados por el enemigo, ¿no? Y sí, pues ¿qué podemos esperar de cuando alguien está sufriendo tanto? ¿Qué palabra podría salir de su boca si no es esta palabra de ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué nací? El desear no haber nacido. ¿Cómo juzgar a aquellas personas que en tanto dolor lo que ansían es morir? Pero como pudimos ver, ¿verdad? En Apocalipsis que nos dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Porque dice aquí en Apocalipsis que llegará un tiempo, dice que serán atormentados 5 meses y que su tormento será como de escorpión cuando hiere al hombre, y que ellos van a buscar la muerte, pero la muerte les va a huir. Y esto es lo que le estaba pasando a Job, este sentir de muerte. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos?
Y yo quiero que recapacitemos en estas palabras. Dice, aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Y yo puedo imaginar ese hombre, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando amamos a Dios no estamos ahí para darle ánimo a las personas? ¿Quieres saber de Dios? Yo te voy a enseñar. Te sientes mal, está herido tu corazón, yo te voy a abrazar, yo te voy a dar palabras de aliento. Yo voy a hacer los brazos del Espíritu Santo para abrazarte. Y voy a hacer la boca de Él para darte palabra de amor. Y si esforzabas las rodillas que caían, ya, me rindo, no puedo más. No, sí puedes. Ánimo, ánimo, sí puedes. Dice, pero más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Es que ahora, ¿verdad? ¿Quién me va a ayudar a mí? Ahora, ¿verdad? Que estás en ese momento de dolor, de tristeza. ¿Quién vendrá a darte ese abrazo, a darte esa palabra de parte de Dios? ¿Quién estará ahí para ti? Yo sé quién estará. Cuando los amigos se van, cuando todos los que estaban cerca de ti se alejan, cuando aún las personas en las que más confiabas te traicionan, Jesús está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Solo es que a veces, en esos momentos no lo podemos percibir. Y en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchamos la voz de Satanás, diciendo, ojalá te murieras, ¿para qué vives? ¿A eso viniste al mundo? Pero no es la voluntad de Dios. Dice, cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, no es que tú tenías puesta tu confianza en esa obediencia a Dios. No es que tu esperanza es la integridad de tus caminos, de decir, Señor, estoy guardando tu voluntad, estoy buscando hacer todo lo que me has llamado, yo sé que tú me vas a guardar. Y le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, la cosechan. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira, son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por su falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía. Y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla, de la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Algo que a mí me llama la atención es que yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado percibir algo espiritual. Por ejemplo, ¿verdad? Que estás, pues no sé, tal vez orando a las 3 de la mañana
tranquilamente cuando de repente sientes como ese escalofrío y sientes como esos vellitos se ponen así, lo puedes tocar y puedes ver la piel chinita. Y yo siempre decía, percibo algo. Y empiezas tal vez a reprender. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Entonces, nunca tomes a la ligera lo que tú percibes, porque Dios, conforme va agudizando nuestros sentidos espirituales, agudiza nuestros oídos, agudiza nuestros ojos, pero también aún nuestra piel puede percibir. Cuando tú percibes ese escalofrío, ponte a orar. Cuando tú vas, por ejemplo, alguna vez me llegó a pasar en una carretera donde había cruces por todas partes. Eso quiere decir que ha habido accidentes, que ha habido un espíritu de muerte ahí haciendo. Y empiezas a sentir cómo la piel se te eriza. No te duermas en tus laureles, ponte a orar. Porque esto es lo que nos está diciendo. Dice, al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. O entonces esto espiritual, ¿existe? Sí. Bueno, esto existe, sí, pero Dios te ha dado poder y autoridad. Jesucristo dijo, yo les he dado poder para echar fuera demonios. Él nos ha dado esa autoridad, no tenemos por qué tener miedo. Eso solamente es que nos está diciendo, esto puede suceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Échalo fuera. Échalo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu inmundo, como te llames, en el nombre de Jesús te echo fuera. Porque tenemos esa autoridad. Y es que no necesitas hacer un gran escándalo. Lo que tú necesitas entender es que Jesucristo nos dio la autoridad. Que si nos permite percibir algo, incluso hay gente que llega a ver, ¿verdad? No te puedo decir que siempre, pero algunas veces he llegado a percibir algo. Y mira, tú tranquilamente puedes venir, pararte ahí donde viste ese algo y decirle, te vas de mi casa en el nombre poderoso de Jesús, te echo fuera. Se abren los abismos y allá vas en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad. Entonces dice aquí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó. Oí que decía. Ahora, esto es algo, aunque lo que le pregunta, ¿verdad? ¿Será el hombre más justo que Dios? Pero yo tendría cuidado con esto, porque aquí no dice que vino un ángel y se paró a darle una palabra de parte de Dios. Aquí no dice, vino el ángel de Jehová y le dio esta palabra. Aquí dice que un fantasma. Aquí dice que un espíritu. Y cuidado, ¿verdad? Porque ellos también hablan. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Da a entender que Dios no confía en nosotros, que aún los ángeles le fallaron, y esto es verdad, pero yo me preocuparía por estas palabras, por lo que te digo, que dijo que se las dijo un fantasma. Pero bueno, en Job 5 dice, ahora pues da voces, ¿habrá quien responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número.
que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustrar los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan en tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y qué palabra tan dura, ¿verdad? Dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y vamos a ir a Proverbios 3:11, a ver qué nos dice de la corrección. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay otra palabra que dice también, ¿verdad? Que Jehová al que ama disciplina. Y muchas veces he escuchado gente decir que Dios no castiga. Y esto creo que sería dependiendo de la forma en que lo veamos. Porque Dios es un juez justo y yo creo que el tipo de corrección de la cual está hablando aquí es esa corrección como cuando el padre permite algo en el hijo para corregirlo, para enmendar su camino. Nosotros como padres, a veces desde pequeños los niños empiezan a hacer travesuras, empiezan a hacer cosas que no están bien. Y no queremos, pero que les pase nada, no queremos corregirlos, no queremos, ay no, pobrecito. Pues sí, pero si nosotros no corregimos a esos niños de grandes, les pasan cosas mucho peores. Entonces, está también esta misma palabra en Hebreos 12, del 5 al 6. Y dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, sí es verdad, nosotros podemos ver niños portándose súper mal, pero si no es mi hijo, yo no tengo por qué meterme, porque voy a corregir al que no es mío. Allá que se encarguen sus papás. Y si en el futuro le va mal, pues, híjole, pues es que no me corresponde, no es mi hijo. Pero a nuestros hijitos nos corresponde a nosotros porque son nuestros hijos. Entonces, suena muy, muy duro el tratar de entender esta palabra. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte
y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás. ¿Por qué dice que de la destrucción y del hambre te reirás? ¿Sabes por qué? Entre más cosas difíciles vamos viviendo, cuando salimos de ellas, más fuerte te vuelves. Como yo te decía, cuando nosotros no estamos acostumbrados a tener un problema grave, todo es un problema, porque no tienes ninguno real. Pero cuando verdaderamente tienes un problema real, como la enfermedad grave tuya o de un ser querido, entonces ahí entiendes que aquello no era problema. Que los niños hicieran berrinches, que no hicieran caso, que cuando tú ves la realidad de otros, puedes decir, no, pues no, yo realmente no tengo problemas. No, o sea, realmente el estrés del trabajo no es comparable a la pérdida de los hijos, a la pérdida de todo. Cuando tienes discusiones, tal vez con el marido, pero ves que alguien más, su marido le engaña, que es infiel, dice, no, pues no tenemos problemas. Cuando nosotros vemos con otros ojos, ¿verdad? Cuando vienen las cosas realmente fuertes es que nos damos cuenta que no teníamos tantos problemas. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, de la destrucción y del hambre te reirás. ¿Cómo podrías reírte del hambre? Sí, pues por ejemplo cuando has pasado tanta escasez, que un día no hayas ido al súper y no haya que comer, tú dices, no, pues lo que sea hago, sé hacer de comer con lo que haya, ahorita hacemos algo, pues, pero, o sea, lo que voy es alguien que lo ha tenido todo, como los hijos de Job, ¿verdad? Que tenían todo para hacer fiestas y todo. El día que no hay un ingrediente se te cierra el mundo. Ay, no tenemos. Se acabó el vino. Pero cuando tú vienes de comer tortilla con salsa, con chile, que no haya uno o dos ingredientes, que no haya carne, pues no pasa nada. Habrá sopa, habrá frijoles, habrá maíz, lo vas a moler y vas a hacer tortillas. Por eso dice aquí, no temerás, de la destrucción y del hambre te reirás. O cuando has ayunado por tantos días, hoy no va a haber comida, pues que no haya. Tu cuerpo está acostumbrado a pasar hambre. Dios te ha preparado de alguna forma. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Pero que a alguien que acaba de perderlo todo le digan, la paz estará contigo. Vas a subir en paz a tu tienda. Nada te va a faltar. Tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba. Tu descendencia es mucha. Se le murieron todos los hijos. Vendrás en la vejez, pero si acaba este hombre de decir que lo que quería era no haber nacido para no sufrir. Pero tal vez había verdad en las palabras de su amigo. Respondió entonces Job y dijo, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Ay, nada más iba a leer hasta el 5. Bueno, vamos a leer el 6. Que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas,
porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo. ¿Te das cuenta la petición de Él? Que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún cuando lo has perdido todo? ¿Cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Dice que sus hermanos lo traicionaron. Aunque no especifica, ¿verdad? Tal vez sintió que todos le abandonaron. Mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo de calor son deshechas y al calentar desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? En estas palabras, ¿verdad? Job está diciendo, dime cuál fue mi pecado. Dime qué hice mal para que me sucediera todo esto. Pero hay algo importante. Él dijo que lo que tanto él temía le aconteció. Y él tenía un temor, era muy bueno, era justo, era obediente, pero él tenía un miedo. Y era que sus hijos fallaran. Su mayor miedo eran sus hijos. Su mayor miedo era perder sus hijos. Así que yo no sé cuál sea tu temor. Yo no sé si algo te preocupa. Somos humanos y yo misma te puedo decir. Muchas veces yo siento preocupación. Hay ciertos puntos, ¿verdad?, que en nuestra vida pueden ser debilidades. Y esto es lo extraño, que nosotros venimos y oramos a Dios y le pedimos, Señor, guarda a mi esposo, guarda a mi hijo, guarda a mi familia, Señor, cuida esta área de mi vida. Pero a veces se lo pedimos y no confiamos.
seguimos todo el tiempo orando por lo mismo, orando por lo mismo, orando por lo mismo. Oramos pero no descansamos, oramos pero no confiamos. Y esto me hace recordar un chiste, ¿verdad? De aquella mujer que supongamos, ¿verdad? Que no sé, a los 30 años va con el médico y le dice, es que yo siento que tengo cáncer. Y le hace los estudios y dice, no señora, no tiene. Y otra vez, y así va año tras año hasta que pasan 30 años. Y un día al hacerse los estudios, o sea, ella seguía diciendo todos esos años que tenía cáncer. Y entonces cuando se hace los estudios esa última vez, le dice el doctor, señora, tiene usted cáncer. Le dije que tendría cáncer. Y te pasaste 30 años preocupado. Y te pasaste 30 años sin disfrutar. La muerte en algún momento va a llegar para todos. No hay quienes nos vayamos a quedar sin pasar por esta muerte. Esta carne tiene que morir. Dice que la semilla, ¿verdad? El trigo tiene que morir para dar fruto. Nosotros, para irnos a la vida eterna con Jesús, esta carne tiene que pasar por muerte. Pero el Señor quiere darnos paz. Y aunque la verdad quisiera irme rápidamente a leerte el final de Job, no vayas si no lo has leído. Pues no, hay veces que queda como en esta lectura en suspenso para ver qué más sigue. Yo solo te puedo decir que lo que Dios está permitiendo en tu vida va a obrar para bien. Lo que tal vez Job no alcanzaba a entender en medio del dolor es que Dios tenía planes de glorificarse. Entonces tal vez puedas estarte sintiendo como Job. Tal vez puedas sentir que tu economía está mal, que tu familia, que tu salud. Y si no te está pasando nada de eso, glorifica a Dios. Descansa, ten paz, disfruta. Hay gente que lo está viviendo ahora. No es tu tiempo de pasar por sufrimiento. Es tu tiempo de ser como Job, tal vez, de ir y abrazar y dar palabras de aliento y esforzar al que no tiene fuerzas. Pero si tú estás pasando por una situación así, yo solo quiero decirte que tu corazón podría estar siendo probado, pero que verás la gloria de Dios. Y pues yo quisiera invitarte a que si no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, creo que hoy es un buen día, no solo para comprender que has tenido grandes bendiciones, sino para que entendamos que hay una vida eterna después de esta, que hay una vida preparada para nosotros, donde no existirá la enfermedad, donde no existirá la muerte, donde será una eternidad con Jesús. Y hoy te quiero invitar a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte perdón por todos aquellos pecados que he cometido. Perdóname por no valorar todo lo que me has dado. Perdóname si cuando estuve lleno de salud y lleno de bendición, nunca entendí que no tenía verdaderos problemas. Hoy te pido me perdones. Si hasta hoy no estoy valorando lo mucho que tengo, perdóname. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo se quede conmigo para siempre. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque cuando parta de esta tierra, sé que estarás esperándome. En el nombre de Jesús, amén. Permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Señor, por lo primero que voy a orarte es por ese vallado como el que tenía Job. Padre, que refuerces el vallado de cada uno de nosotros, que estemos bajo ese vallado y que ese vallado esté bien fortalecido. Que si hay alguna grieta a causa del pecado, de la falta de perdón, si algo, Señor, está permitiendo que ese vallado pueda estarse medio abriendo, si el vallado tiene que estar así, Señor, que no se abra, que se vuelva a cerrar ese vallado, Señor, para que el enemigo no pueda entrar.
que aunque intente hacernos daño, que aunque nos rodee, Señor, encuentre ese vallado que tú nos has puesto. Sabemos que Él te tiene que pedir permiso para hacerle daño a uno de tus hijos. No se lo des, Señor. Cuida de nosotros, cuida de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nosotros. Y si hubiera alguien, Señor, que hoy su corazón está siendo probado de alguna forma, que hoy estás puliendo ese corazón, si ese diamante o ese oro, Señor, se está teniendo que derretir para darle forma, si ese diamante está siendo pulido, Señor, Padre, cuida, papito, cuida de esa vida, cuida de ese corazón y glorifícate, Señor, al sanar esa persona herida, al sanar las finanzas, al sanar la casa, la familia, Padre. Que podamos resistir, que si estamos como Pedro cuando dijo, has sido pedido para ser zarandeado, Señor, que en esa zarandeada no nos caigamos. Dice tu palabra, el que se sienta firme, mire que no caiga, que no caigamos, Señor. También dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Reconocemos nuestras debilidades, papito. Guárdanos en el hueco de tu mano. Te oro, papito lindo, que aquellos que en este momento están pasando por todo el dolor que estaba pasando Job, esas personas que tal vez no podemos comprender, pero que sí podemos amar, porque tú has puesto amor en nuestro corazón. Ve, Espíritu Santo, y abraza a aquel que está enfermo, a aquel que está herido, aquel que siente daño emocional, daño en el corazón, daño en el cuerpo, Señor. Y ven con esa unción sanadora, porque tú, mi amado Jesús, dijiste que si había alguien enfermo, que pusiéramos aceite en nuestras manos, oráramos por ellos y sanarían. Padre, pon ese aceite que representa tu Espíritu Santo y cubre todo aquel que está enfermo, Señor. Todo aquel que hoy está escuchando esta oración y te está clamando, y aún los que no la escuchen, Señor, aquellos que te están clamando y te están diciendo, Señor, aquellos que están incluso pensando en quitarse la vida, que se sienten como Job, Señor, que para qué van a vivir, que es tanto el dolor que sienten en su cuerpo, o tanto el dolor por el cual están atravesando, como aquellos, Señor, que han perdido un familiar, alguien que tanto aman. Papito, trae sanidad a sus corazones. Trae sanidad a esos corazones, trae sanidad a ese cuerpo, y escucha el clamor de aquella madre, de aquel hermano o aquella hermana, de aquel esposo o aquel familiar que te está clamando por la vida de aquel ser querido, Señor. Trae sanidad. Tú aún sigues haciendo milagros. Tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Declaramos sanidad en ese cuerpo. Declaramos sanidad en esa alma, en esa mente. Y aquellos que tienen que resistir un poco más de tiempo, Señor, como en el tiempo de Job, permíteles resistir. Permite, Señor, que esa piedra se pula tal forma que llegue a ser ese diamante valioso, Señor. Ese diamante que brilla y brilla y brilla. Después de tanto dolor, de pulir esa piedra, es solamente para que brille, es solamente para que tu gloria esté sobre esas personas, papito. Conoces, Señor, el dolor por el cual algunos están pasando, o el dolor que en el futuro habremos de pasar, Señor. No sabemos lo que espera. Lo que sí sabemos es lo que tú nos has prometido. Has preparado moradas para nosotros. Hay una vida eterna esperando por nosotros. Te oro por aquellos que ya perdieron un familiar, que ya perdieron un hijo, una hija. Señor, que pongas paz en sus corazones, que pongas gozo, que pongas alegría, que pongas tu presencia y tu Espíritu Santo, que pongas aceite sobre toda herida, Padre. Es que solamente tú puedes darnos el consuelo, solamente tú puedes vendar la herida, sanar la herida.
Solamente tú puedes consolar a aquel que ha perdido a alguien. Solamente tú, Señor, puedes traer consuelo. Padre, te entregamos todo en tus manos. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que no hemos valorado. Te pedimos perdón, Señor, por pensar que nuestros problemas son tan grandes cuando no lo son. Te pedimos perdón si acaso, Señor, te hemos ofendido al reclamarte. Perdónanos, Señor. Haznos como Job, que podamos adorarte en medio de todo. En nuestras fuerzas es imposible, Señor. En nuestras fuerzas es imposible sobrellevar lo que humanamente no es posible llevar. Pero tu palabra dice que tú, mi amado Jesús, llevaste nuestras cargas en la cruz, que tú ya pagaste en esa cruz por nosotros. Así lo dice tu palabra, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias, 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 mi amado Jesús. Porque a diferencia de Job, ahora tú ya pagaste en la cruz por nosotros. Tú ya pagaste en esa cruz. Gracias por cuidar de nosotros. Guarda nuestro entrar y nuestro salir, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros bienes. Todo lo que amamos es guardado y resguardado por ti, Señor. Te oro por cada persona que ha escuchado esta palabra y esta oración. Que sea tu Espíritu Santo transformando cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Bendiciones. Por 2 semanas vamos a estar leyendo el libro de Job. La verdad que es un libro precioso, así que no se lo pierdan. Pues gracias por acompañarme. Bendiciones y linda noche. Lindo fin de semana también. Disfruten. No olviden disfrutar. No olviden disfrutar. Los problemas que pensamos tener no son tan fuertes como nosotros creíamos.